¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta es una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña el director Jean-Pierre Gamarra. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar. Tú sabes que el día a día político en el Perú cambia y a Eh, veces, pues, a veces no podemos abordar estos temas interesantes. Porque definitivamente este sí es un tema que llama la atención. Más o menos para poner en onda a los seguidores de Caretas y a los seguidores en general. En la Alianza Francesa se va a presentar la obra El Misántropo de Molière en relación a los 400 años del nacimiento de este gran autor francés. Eh, para empezar, Jean-Pierre, adaptar, dirigir un clásico, ¿cuán retador es para un director en general? O sea, para ti. Yo bueno, imagino que debe ser una renovación constante, imagino, ¿no? sí, bueno, ya es un reto leer Molière y poder entenderlo hoy en día. Es decir, no porque no se pueda, porque los personajes de Molière son absolutamente inmortales. Es un tipo de teatro que ya hoy se ha perdido, donde no se habla de situaciones, sino el autor se centra en personajes. Yo hablaba el otro día con una persona a quien respeto muchísimo en el ámbito teatral y me decía efectivamente que hoy en día ya no se escriben fantásticos personajes. Y Molière tiene esa virtud y nos ha regalado tantos personajes fantásticos, tantos arquetipos que él mismo se inventaba, como el caso de este misántropo. Y bueno, es ya un reto para mí leerlo y poder, digamos, ofrecer mis ideas al mundo de hoy, porque claro, soy yo, digamos, que me permito interpretar a una persona tan excelsa como Molière. Y de hecho es una responsabilidad para mí inmensa y un miedo constante de cada paso que voy dando. Entonces eso creo que es para mí lo más difícil, pero bueno, estoy contento porque creo que hemos hecho un trabajo interesante, respetuoso, pero además un trabajo contemporáneo, un trabajo que permita al público entender a un personaje como el misántropo dentro de un contexto más cercano, ¿no? Entonces creo que eso ha sido favorable y creo que esa debería ser la vía para enfrentarnos a los clásicos, porque si son clásicos es porque son inmortales y si han trascendido es por alguna razón. Y principalmente porque los personajes que abordan son personajes que han existido siempre y que van a seguir existiendo, porque los seres humanos no vamos a cambiar. Cambian las épocas, cambian los modos, pero nuestra naturaleza no cambia, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante, esa es la importancia y el modo en que creo yo que se debería abordar cualquier clásico. Claro, por ejemplo, en el caso de Molière hablamos de una figura bastante polémica, o sea, bastante cuestionadora, tanto en vida como en obra también, ¿no? Pero tú has dicho algo que sí me parece bastante pertinente subrayar, es la trascendencia, ¿no? En el sentido de que, como has señalado, los tiempos cambian, pero el ser humano, o sea, la esencia del ser humano no, ¿no? Y entonces cuando uno recuerda el misántropo, yo te voy a ser sincero, ya hace más de 10 años que no, al menos esa obra de Molière no la, o sea, no la frecuento, pues sí tengo muy presente de que en el misántropo, Jean-Pierre, se colisionan, ¿no? Esta doble moral humana, ¿no? O sea, la cuestión, digamos, pura, ¿no? Del comportamiento y el Uh -huh. pensamiento y la otra cuestión, digamos, más libidinosa, más sexual, más Uh reprimida en -huh. ese sentido, ¿no? Sí. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto, Jean-Pierre? En que creo que una obra como esta, en un contexto como el actual en general, donde imperan las redes y sobre todo el pensamiento políticamente correcto, es como un masazo, ¿no? O sea, Uh -huh. es la llamada atención del clásico, ¿no? Desde el más Uh allá, -huh. criticándonos ahora que estamos muy cucufatos, o sea, como una generación de cristal, ¿no? No se te puede decir nada porque al toque la gente salta ofendida. ¿Qué impresiones tienes sobre lo que estoy diciendo, Jean-Pierre? ¿Coincidimos? Sí, creo que coincidimos. Yo justo me preguntaban hoy cuál era mi motivación para ser misántropo y yo comentaba que yo soy un poco un misántropo en el sentido, en el sentido más bello de la palabra, no en el sentido, no en el peor sentido, pero creo que hay un virtuosismo tan grande en el texto
y por ende hay un virtuosismo tan grande en el personaje, en el modo en el cual él se basa para, para exponerle a los demás personajes esta idea que él tiene de la verdad, de cómo comportarse, de qué cosa es lo virtuoso. Él dice, además, en un momento, que lo que él admira es ese odio vigoroso que debamos tener nosotros, las almas virtuosas, en relación a los grandes artificios y falsedades que el mundo vive. Y efectivamente yo creo lo mismo. Creo que más allá de lo políticamente correcto, que estoy de acuerdo que el respeto debe ser lo que prima, pero creo que más el problema de Alceste no es lo políticamente correcto, sino es la falsedad de la gente. Yo cuando pensaba en esta obra pensaba en el ámbito cultural, pensaba en el ámbito político, pensaba en diferentes sectores de nuestra sociedad y cómo, al menos en una sociedad como la peruana, porque recordemos que, bueno, Molière habla de la corte de su tiempo, y nosotros en Perú vivimos en una especie de corte del tiempo de Molière, donde, como diría él, existen esos afables dadores de frívolos abrazos, esos decidores de palabras vanas, y efectivamente vivimos así. Todos tienen el mismo mérito y todos nos los tiramos en la cara. Y no existe fuera de la corte un mundo. El mundo es la corte. Pienso en el mundo cultural en el cual vivimos absolutamente todos aplaudiéndonos el trabajo y depende de lo que la corte diga. En este caso la corte serán los grupos de poder culturales, políticos o lo que fuese, y en base a eso se funda la preferencia. Y no existe un verdadero interés por nosotros de efectivamente criticar o alabar lo que se tenga que alabar y criticar lo que se tenga que criticar. No tenemos crítica y bueno, entonces eso hace que seamos un mundillo como el mundo de la corte, efectivamente. Entonces es a partir de eso que nace mi interés de tal vez hoy, ahora y en Lima, hablar de una obra como El Misántropo, porque efectivamente hubiésemos podido escoger cualquier obra de las fantásticas obras del repertorio de Molière para presentar por sus 400 años. Pero creo que El Misántropo es importante para nosotros porque habla mucho más allá de la comedia que pretendía Molière, habla mucho más allá de esta relación de este hombre con esta mujer, Celimena, la protagonista. Habla mucho más, habla de nosotros mismos, habla de cómo nosotros estamos tan retrasados todavía que seguimos viviendo en una corte donde siempre hay alguien que da la tendencia, alguien que manda, y claro, yo obviamente pensaba en nuestro mundo cultural, ¿no? Ya lo he dicho anteriormente en alguna otra entrevista, que efectivamente yo siempre veo que todos los espectáculos que se hacen, todas las muestras que se hacen, todas son fantásticas, y además pensaba, yo abrí el Facebook y veía, esto es una infidencia, tal vez, pero veo que, veo que hoy el mérito de las gentes, como diría Alceste, no se funda en ninguna cuestión cierta. Cosas como el Instagram nos permiten a todos tener 20.000 talentos y exponerlos y que todos nos digan que es hermoso lo que hacemos. Y efectivamente vivimos en un mundo para mí falso. Abro el Instagram y veo personas que son actores, directores, artistas escénicos, coreógrafos al mismo tiempo. Cuando, y todos nos ponemos likes, y todos nos decimos fantástico, y todos nos aplaudimos y enviamos emoticones. Y vivimos en un mundo absolutamente falso. Es decir, sí, a mí me gustaría que alguien me diga, tu trabajo no me gustó, me pareció horrible. Al menos respetaría la sinceridad. Diría, bueno, hay una persona que se ha tomado el trabajo dentro de su odio a lo que ha visto o hacia mí de decirme tu trabajo es horrible. Y yo aceptarlo con la mayor de las frescuras, ¿no? Pero veo que hoy, tal como al Alceste le hace daño, me hace a mí un poco de daño ver que realmente todo es hermoso, todo es bello, todos nos aplaudimos y creo que eso no nos permite crecer porque no tenemos parámetros. Hablo del tema del arte, del teatro en general, del cine o lo que fuese. Pero creo que también pasa en la sociedad. No sé si es el políticamente correcto lo que ha creado una sensación similar, aunque creo efectivamente que tenemos que poner un freno a nuestros impulsos, porque todo tiene que mantenerse dentro del respeto. Claro. Pero sí, efectivamente, creo que tendría que haber, tal como Alceste propone, un mayor odio vigoroso ante estos falsos dadores de frívolos abrazos.
¿no? Estos Claro. obsequiosos dadores de cumplimentos. Bueno, definitivamente, como señalas, Alcestes es un personaje, digamos, bastante peculiar, muy, o sea, muy poliédrico en, en, en la, en lo que es aparentemente común, ¿no? De una persona, ¿no? Ujú. Pero en realidad Alcestes es muy poliédrico en ese sentido. Ahora, yo te escucho hablar, Jean-Pierre, y obviamente estás forjando una crítica general partiendo de la impresión de la obra, pero también por otro lado, también eh, tengo la sospecha de que es un trabajo que has disfrutado mucho, creo yo. O sea, Sí, o sea, dentro del horror que se expone, ¿no? De la crítica, el mismo hecho ya de dirigir, trabajar con los actores, ¿no? Ver todos estos detalles que siempre hay en una puesta en escena, como que te lleva, o sea, como que la has pasado bien, ¿no? En sí, ese sentido. realmente he Hay que disfrutado compensar, pues, Jean-Pierre. Hay que compensar, Jean-Pierre. Ya, totalmente, sí. o sea, ya que has mandado una crítica, bueno, hablemos del lado feliz también, ¿no? En ese Sí, sí, sentido, sí, ¿no? no, he disfrutado. Siempre he disfrutado antes de hacer la obra, he disfrutado leer la obra. La primera vez que la leí, la disfruté muchísimo. Eh, Cuando la releí para poder trabajar este montaje, lo disfruté además. Mi primer contacto con los actores en las lecturas, disfruté muchísimo. Y cada vez que construíamos y cada vez que veía que ellos entendían esta cosa sutil que transmite la obra, eh, lo disfrutaba a cada momento. Para mí ha sido una catarsis. Me ha permitido ver ciertas emociones mías, tal vez desmesuradas, eh, en el personaje de Alceste, verlo en escena, despotricar contra la corte, por más que la puesta en escena es contemporánea, ha sido para mí una catarsis. Me he permitido a través de él hablar de cosas que yo mismo opino y que digo con sinceridad si me lo preguntan, para no esconderme bajo este velo de la cuarta pared que permite el teatro, pero no, la traspaso y digo, sí, creo que está un poco de mí ahí, esas son mis motivaciones. Comentaba a otras personas que además me ha parecido escandaloso que no se haya tomado en otros teatros, en otros espacios culturales, la figura de Molière este año tan importante para celebrarlo, porque creo que no es importante únicamente para la cultura francesa, sino para la cultura mundial, porque es un pionero de la comedia, un pionero de la sátira, es un pionero del teatro y es un artista que ha inmortalizado tantas obras de las cuales nos hemos enriquecido nosotros. Y no rendirle un pequeño homenaje este año o que haya pasado desapercibido, lo cual además me hace pensar que existe en nuestros espacios culturales tal vez una falta de información, porque yo no creo que los espacios culturales, al saber, al estar informados, que son los 400 años del nacimiento de Molière, no hubiesen tal vez programado algo, al menos mínimo. Entonces, eso también creo que me hace pensar, tal vez las personas que están frente a los espacios culturales tampoco lo sabían. Entonces, creo que también es una crítica decir, una jalada de orejas y decir, apunten en una agenda las cuestiones trascendentales para nuestro mundo cultural. Apúntenlo ahí y después decidan si quieren hacerlo o no, pero tendríamos que saberlo. Tendríamos que saber que Molière cumple 400 años. Aparentemente nadie lo sabía, más que la Alianza Francesa, que faltaría más, pero entonces creo que también es importante porque creo que no ha habido desde ninguna otra entidad una posición frente a un hecho tan importante como los 400 años del nacimiento de Molière. No, es bien peculiar lo que dices, porque, ¿verdad? ¿No? Como que ha pasado desapercibido, pero también por lo que tú estás diciendo, por lo que estamos abordando de la riqueza de esta obra, es como que se hubiese pasado desapercibido a propósito también, ¿no? Porque Tal obviamente vez. en un mundo, digamos, tan celebratorio, por decirlo de una manera, en una fiesta interminable, ¿no? Incluso post-COVID, todas esas cosas, Uh -huh. como que Molière vendría a ser la aguja que pincha el globo, pues, ¿no? Uh -huh. Como, Uh -huh. o sea, el aguafiestas, digamos, Sí. el aguafiesta de la fiesta, ¿no? En otras palabras, ¿no? O la prima malcriada o el primo malcriado de la reunión familiar, ¿no? En ese sentido. Claro. Jean-Pierre, tú sabes que estas entrevistas tienen un tiempo, ¿ok? Vale. Pero no me gustaría terminar, por favor, para que invites
al público a ir a la Alianza Francesa, que justamente el día de hoy se estrena, ¿no? No, ayer se Se estrenó. estrenó ayer, se estrenó ayer. Ayer. Y bueno, ¿hasta cuándo va y cómo es el horario, Jean-Pierre? Bueno, el Misántropo de Molière se presenta aquí en la Alianza Francesa de Miraflores de jueves a sábado a las 8 de la noche. Las entradas están en Join Us. Es una comedia, es una sátira al mundo en que vivimos, que fue el mundo en que vivió Molière, pero que lamentablemente sigue siendo el mismo al que nos enfrentamos hoy en día. Es una comedia ácida, es un espacio para reír, para hacer catarsis, es un espacio para aprender de la belleza de sus versos, pasados a prosa por cuestiones de idioma. No se puede mantener en el español estos versos métricos de Molière, pero manteniendo el mismo lenguaje, manteniendo el estilo. Los textos son íntegros de Molière, vistos y leídos de una manera contemporánea, visualmente además contemporáneo, y creo que ahí está la belleza que creemos que podemos aportar a este texto y a esta coyuntura, así que los esperamos. Las entradas están en Join Us de jueves a sábado a las 8 de la noche. Un grandísimo elenco de actores que han dado todo para estos textos tan complicados y que están esperándolos. Excelente, Jean-Pierre. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, ha estado con Gabriel, nosotros muchas Jean-Pierre gracias. Gamarra, el director de El Misántropo de Molière. Y esta es una obra que se está poniendo en escena a razón de los 400 años de este estupendo autor francés. Muchas gracias, Jean-Pierre. Hasta la Gracias próxima. también. Hasta la próxima. Muy Bueno, amable. Gracias. Gracias. Lo gracias, esperamos. Melissa. Chao.